de la Cera, que habla de el arresto, dice, de el señor Adolfo de Obarrio Mancini, de 39 años de edad. Es el Corriere de la Cera el que está publicando esto. Dice que era buscado internacionalmente por las autoridades del Estado Centroamericano de Panamá por temas de corrupción y lavado de dinero, dice este medio. Repito, estoy leyendo lo que dice el Corriere de la Sera. También hay otro medio que publica esta información de arresto en Milano a Adolfo de Obarrio Mancini, exsecretario del presidente de Panamá, y es el medio, ya les digo en estos momentos, el Milano Today. Son dos medios de comunicación italianos que hoy, 8 de abril, están publicando esta información de el supuesto arresto del señor Adolfo Chichi de Obarrio. Nosotros inmediatamente tuvimos contacto con el abogado Víctor Collado, que es el abogado del señor Adolfo de Obarrio en algunos de sus casos en Panamá, y nos manifestó exactamente lo siguiente. Estamos confirmando esa noticia de Cable hoy día, precisamente. Tan pronto pueda, con gusto le daré la información. Es lo único que tenemos del señor Víctor Collado y se lo damos a conocer a través de Omega Estéreo en este momento, precisamente, estimados amigos, lo que tenemos. Esto es lo que hay. Dos medios de comunicación italianos están confirmando el arresto del señor Adolfo de Obarrio en Milano, Italia, a esta hora de la mañana. Vamos a seguir nosotros acá y también quería hacer un comentario, estimados amigos, sobre otro tema muy interesante. Señores, yo creo que hay que ser prudentes en estos momentos y consecuentes con la realidad que está viviendo el país y que está viviendo el mundo. Hoy nos enfrentamos a una severa crisis a nivel nacional e internacional, en la que estamos tratando de ver la forma, cómo logramos, y lo hemos hablado con el señor Guillermo Chapman, lo hemos hablado con el señor Nicolás Ardito Barleta, lo hemos hablado con diferentes sectores políticos del país y empresariales, ver la forma como juntos podemos echar para adelante a través de la inversión pública, a través de la inversión privada, a través de la inversión extranjera en nuestro país, porque hay que tratar de recuperar todos los puestos de trabajo que se han perdido. Y para eso necesitamos consensos y necesitamos que las mejores mentes, los mejores talentos de este país piensen en función de cómo logramos salir del pantano donde nos encontramos en este momento y que los miles de panameños que están desempleados tengan un acceso a una fuente de empleo. Y hoy, precisamente, vemos a una Asamblea Nacional de Diputados que parece que está viviendo en Narnia, está viviendo en Marte, en Júpiter, no sé en qué otro planeta, aprobando en segundo debate un proyecto de ley que busca, sin consultar absolutamente con ninguno de las grandes empresas portuarias, un incremento salarial a los trabajadores portuarios. ¿Hacia dónde nos lleva una decisión de esta naturaleza? Simple y sencillamente a dos cosas. A que estas empresas, que en este momento su negocio está siendo amenazado, ¿por qué? Porque evidentemente a nivel internacional nadie está de brazos cruzados y todo el mundo está tratando de ser más competitivo. A que estas empresas reduzcan el personal para poder aumentar el salario a los que ya tienen, a los trabajadores con que puedan quedarse, o que simple y sencillamente recojan las maletas, como pasó con la empresa bananera allá en la provincia de Chiriquí. Entonces, ¿eso es realmente lo que queremos para el país? ¿Cómo puede ser que en este momento la Asamblea no le esté disparando en el pie al país, le está disparando a quemarropa en la frente con proyectos de ley de esta naturaleza, cuando lo que tenemos que promover es el empleo, es buscar que haya más fuentes de empleo y no este tipo
de proyectos de ley que lo que están haciendo es daño a las empresas que hoy lo están generando, porque el sector portuario en términos generales ha mantenido de manera coherente los empleos, no han despedido gente, han estado trabajando por el país durante todo este año de pandemia y, señores, ¿qué es lo que pretende la Asamblea Nacional de Diputados a través de uno de sus diputados? Ya no es uno, porque si fue aprobado en segundo debate, pues porque contó con la mayoría de los votos. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Acabar con lo poco que ya tenemos? Yo no entiendo sinceramente cuál es el populismo y hacia dónde nos quiere llevar ese populismo en la Asamblea Nacional de Diputados. Lo lamento, pero tengo que decirlo. Bien, tengo en la línea a través de Zoom esta mañana y vamos a conversar sobre un tema muy importante y que quizás mucha gente no le está prestando la debida atención, estimados amigos que me están sintonizando, y es el tema de la ansiedad. Eileen Araúz, ella es psiquiatra. ¿Y por qué quiero hablar de la ansiedad? Porque quizás usted en este momento se está enfrentando a esos problemas y no tiene idea de lo que está pasando en su salud emocional. Bienvenida, doctora. Cuénteme qué es la ansiedad, primero que todo. Y segundo, ¿cuáles son los principales síntomas que me dicen a mí, oye, me está sonando una alarma, tengo un problema de ansiedad? Adelante, doctora. Hola, buenos días Álvaro y a todos los oyentes y a los que están viéndonos por las diferentes plataformas. Bueno, definitivamente la ansiedad es un tema muy importante y que muchas veces nos pasa desapercibido. Realmente la ansiedad se manifiesta o es una reacción del organismo, ¿no? Producto a factores que vemos como estresantes, pueden ser factores externos o factores internos, y el cuerpo de alguna manera se defiende. Entonces, la ansiedad involucra diferentes síntomas asociados. Muchas veces, y me pasa muy seguido, que cuando uno le pregunta a las personas si se sienten ansiosos, me contestan, bueno, sí, doctora, me dan muchas ganas de comer. Necesariamente la ansiedad no es ese apetito adicional que nos da para saciar el estrés que nos está ocurriendo en ese momento, sino que va mucho más allá. Es una serie de síntomas que involucran no solo ansiedad mental o ansiedad psíquica de pensamientos, de un pensamiento que nos va dando vuelta, ya sea porque es un factor estresor, por preocupaciones, sino además nos pueden dar síntomas físicos o que nosotros denominamos somáticos, como por ejemplo dolores de cabeza, nos puede dar sudoración en las manos, sudoración en la planta de los pies también, palpitaciones, nos puede dar diferentes síntomas que muchas veces las personas confunden, sobre todo con temas cardíacos. Está asociado, nuestro organismo es integral, ¿no? Entonces, el cerebro está conectado pues, con todos los órganos y también puede afectar el tracto gastrointestinal, es decir, las personas tienen cambios en sus patrones de ir al baño, por ejemplo, evacuación, ya sea que tienen estreñimiento o van más al baño del usual, como diarrea, pueden tener gases, pueden tener reflujo, con el sistema cardiovascular pueden sentir palpitaciones, pueden sentir dolores incluso en el pecho, con el sistema musculoesquelético pueden tener contractura de los músculos, sobre todo músculos del cuello, músculos en los hombros, en la espalda, unas contracturas muy fuertes. Eso puede condicionar también dolores de cabeza. He tenido pacientes que incluso pueden sufrir alguna bajones de presión, algunos síntomas como de desvanecimiento. Entonces, lógicamente recurren a la atención de medicina general, y cuando medicina general le hace todas las evaluaciones pertinentes para descartar otras enfermedades, resulta pues que todo está bien, la presión está bien, el azúcar está bien, el electrocardiograma está bien. Y es allí cuando de repente dentro de la entrevista nos damos cuenta que hay un factor que ha condicionado esto, ¿no? Entonces lo hemos visto mucho más frecuente ahora en este tiempo de pandemia que aún estamos viviendo, aún más allá al año de pandemia, estos síntomas altera también el patrón del sueño, ya sea con insomnio o sueños excesivos o sueños interrumpidos, y al final entonces quedan en la atención de salud mental, porque más allá de provocar estos síntomas, las personas dicen,
pero doctora, si yo lo que tengo a lo mejor es que tengo un infarto y gastan un montón de dinero acudiendo a los médicos, haciéndose exámenes y a lo mejor es todo a nivel psíquico. Es una ansiedad mental que le produce estos síntomas a nivel físico. Doctora, hace años, y cuento mi propia experiencia, yo tuve un episodio que se fue convirtiendo en algo cotidiano de falta de aire y me costaba respirar y me costaba, yo sentía que no me llegaba el aire y lo notaba mis amistades, mi familia, hasta personas que en su momento me veían en televisión, me dicen, tú sufres de asma, tienes algún problema respiratorio y era ese asunto buscando el aire que no lo encontraba. Después me entero de que yo estaba sufriendo en ese momento de ansiedad y esto le llaman ataque de pánico. Otro de los episodios que te pudiera dar en un momento dado, adormecimiento del labio superior o inferior. Todo esto es parte de la ansiedad. Es correcto. La ansiedad como manifestada tiene múltiples síntomas físicos. Es por eso que la persona no piensa en primera instancia que puede tener alguna crisis o algún episodio de ansiedad, porque lógicamente las primeras manifestaciones son físicas. La falta de aire es una de ellas. El adormecimiento no solo de partes del cuerpo como el rostro o la cabeza o algún hormigueo, sino incluso también adormecimientos en las manos. He tenido pacientes incluso que sienten, por ejemplo, que se están ahogando, que tienen dificultad para tragar. Entonces, se limitan en tomar o en comer ciertos alimentos precisamente por el temor a estar ahogándose y demás. Y así empieza, o sea, es decir, hay un factor detrás de todo esto que muchas veces tenemos que indagar muy bien qué es lo que ha desencadenado los síntomas físicos, porque usualmente el paciente es el último en darse cuenta que esto está relacionado a algo que está sucediendo en su entorno, ¿no? Y obviamente va a la atención de un médico y el médico, pues, de atención primaria muy bien, muchas veces hace este diagnóstico descartando otras enfermedades y nos lo deriva entonces la atención de salud mental. Entonces, sí, son múltiples síntomas que pueden estar asociados y usualmente dan varios al mismo tiempo, ¿eh? No siempre es uno solo, pueden dar varios de los síntomas que he mencionado y que has mencionado tú también, y que al final se derivan en síntomas de ansiedad. Necesariamente no es un diagnóstico como tal, como un trastorno de ansiedad, ya el trastorno de ansiedad tiene ciertos parámetros para clasificarlo en la clasificación de enfermedades mentales y poner como tal ese diagnóstico, tiene que tener un tiempo con cierta cantidad de síntomas y demás, sino que son síntomas reactivos a una situación que está sucediendo. Y puede ser un episodio de ansiedad, puede ser, y que puede, pero sin embargo, si estos síntomas o estos episodios de ansiedad no se tratan a tiempo, sí se pueden convertir en todo lo que deriva de la clasificación relacionada a ansiedad, es decir, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, por ejemplo, ya como un diagnóstico como tal. Pero inicialmente empiezan como síntomas reactivos a una situación dada. Doctora, ya le voy a dar la palabra al licenciado César Ruilova, pero ¿se cura o se controla la ansiedad? Eso va a depender. Si los síntomas de ansiedad están relacionados a una circunstancia específica y estos síntomas son tal que la persona quizás con sus propios mecanismos de defensa, porque realmente es una defensa del cuerpo, una defensa del cerebro ante una situación, y la persona lo puede manejar, lo puede afrontar, digamos, a veces, muchas veces sin tratamiento, hay un buen pronóstico. Muchas veces el paciente pues sí requiere la intervención médica, lo ayudamos con ciertos medicamentos y todo va a depender de cómo el paciente va reaccionando, ¿sí?, a este tratamiento, a la evolución que tenga para saber si podemos controlarlo. Ahora hay que tomar factores en cuenta. Si esta persona, por ejemplo, tiene antecedentes previos de salud mental, que pueden ser crisis ansiosas anteriores o, por ejemplo, trastornos depresivos, que haya sucedido, porque muchas veces estos diagnósticos van juntos, se mezclan la depresión con la ansiedad, o, por ejemplo, si en la familia hay antecedentes de personas que tengan antecedentes de salud mental con alguna de estas enfermedades de ansiedad o depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces,
La respuesta es, siempre los pacientes hacen esta pregunta y la respuesta es, esto va a ser variable. En la evolución uno puede ver si este paciente tiene posibilidades de que a largo plazo ya no tenga que tomar medicamentos, tenga las herramientas, mientras toma el tratamiento se le dan herramientas necesarias para poder afrontar las situaciones y quizá frente a eventos adversos o estresantes de la vida más adelante no presente síntomas de ansiedad y no tenga que ser tratado. Pero hay otros pacientes que sí van a tener, obviamente, un seguimiento mucho más prolongado y algunos, cuando ya se convierte en un trastorno como tal, trastornos de pánico, por ejemplo, son trastornos que usualmente hay que medicarlos casi que toda la vida por las crisis tan fuertes que suceden. Entonces, eso va a depender de cada situación y de cada paciente. César Ruilova, bienvenido. Buenos días. Bueno, coyunturalmente nos mantenemos con esta ansiedad por el Internet, ¿no? Que no llega, así que es complicado. Pero doctora, ¿existe algún tipo de debate desde la ética que tiene que ver con quién y bajo qué parámetros se clasifican los trastornos mentales? ¿Quién los clasifica? ¿Cómo se clasifican? Y porque tiene que ver mucho con la ingesta de los fármacos y todo aquello, ¿no? Hay enfermedades que no necesariamente tienen que estar dentro de ese cuadro, esa clasificación. Entonces, ¿qué visión tiene usted sobre este tema? Claro, bueno, para ilustrar un poquito esto, nosotros aquí en Panamá nos manejamos con la clasificación internacional de enfermedades, ¿sí? Ahí están todas las enfermedades, incluyendo los trastornos mentales. El acápite de trastornos de ansiedad incluye pues varios. De hecho, esta clasificación, la última, la que usualmente manejamos es la edición número 10, pero ya está la número 11, que está a nivel digital. Y ahí han habido ciertas variables, ¿no? De cambio, ¿no? Siempre está en discusión. El tema de trastornos mentales en general siempre está en discusión. Entonces, además de esto, también se maneja el DSM, que es la clasificación de enfermedades a nivel de estadounidense, por ejemplo, y que a veces está un poquito más detallado. O sea, que cada región, por decirlo así, tiene su clasificación de enfermedades mentales, pero al fin y al cabo, sus criterios de diagnóstico son muy parecidos entre todos. Entonces hay criterios como tal para yo poder dar un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, o de trastorno de pánico, o trastorno de fobia social, por ejemplo, o trastornos, todos los trastornos que pueden derivar en general de temas ansiosos. Entonces, antes de yo dar un diagnóstico, y como yo le digo a mis pacientes, antes de yo ponerle un rótulo, porque usted se va de mi consulta y yo le digo, usted tiene un trastorno de ansiedad o un trastorno de pánico, el paciente se va pensando que tiene eso, que se fue con algo marcado aquí en la frente y es una preocupación adicional. Entonces, yo les digo, simplemente hay que evaluar el grado en que esta persona llega. Antes de que se den estos diagnósticos, por lo general, y lo hemos visto mucho ahora en la pandemia, se han dado síntomas llamados síntomas adaptativos, que simplemente quiere decir que son síntomas en donde la persona no se logra adaptar normalmente a una situación de estrés. Entonces, estos síntomas adaptativos forman un trastorno adaptativo y esto incluye ansiedades, insomnios y demás. Cuando ya pasa un tiempo específico y depende de la intensidad o la gravedad que los pacientes vayan viendo o como uno va evaluando, entonces uno ya pasa a darle un diagnóstico como tal. Es decir, que en primera instancia, con los conocimientos que tenemos y la clasificación que tenemos, nosotros los facultativos tenemos esa potestad de ver cómo nos llega el paciente, evaluarlo, hacerle su historia clínica, incluyendo sus antecedentes, cómo está la situación actual, cuánto tiempo lleva presentando estos síntomas o este conjunto de síntomas que se presenta, para entonces darle un diagnóstico como tal y poder entonces ofrecerle la terapéutica más adecuada, ¿no? Doctora, ¿cómo desde la salud preventiva logramos informar a nuestra población de estas nuevas variantes y circunstancias que la pandemia nos está imponiendo, ¿no? Mantenernos en casa, la presión económica, la presión de toda índole. ¿Cómo recibimos información valiosa para quizás prevenir que lleguemos a estas instancias ya de trastornos? Claro, bueno, la prevención es una palabra muy clave. De hecho, pues
todos sabemos que esta pandemia a nosotros al menos nos tomó por sorpresa, a pesar de que veíamos que ya se estaba dando cuando empezó todo en Wuhan y demás. A lo mejor le veíamos un poquito lejano que nos llegara, pero cuando llegó fue un impacto bastante importante, pues porque nos afectó en las diferentes esferas, a nivel personal, a nivel social, a nivel económico, ¿sí? El impacto fue bastante grande para poderlo manejar. Entonces, la prevención en general en temas de salud mental incluye que previamente nosotros practiquemos siempre todo lo que tiene que ver con salud mental personal, es decir, es un conjunto de cosas, es decir, que tomemos momentos a lo largo de nuestras rutinas diarias de trabajo, de lo que hagamos, para tener ese momento personal de oxigenación, por decirlo, ¿no? Ese momento en donde yo me pueda relajar, donde yo me pueda distraer con una actividad que a mí me guste, a mí como individuo, no necesariamente con mi pareja o con mis hijos o con mi familia, a mí. Yo me tengo primero que cuidar yo para yo poder entonces apoyar a alguien más de mi familia o a mi pareja o a mi madre o a mis amistades en temas de salud mental. Entonces, la importancia de la prevención del cuidado de tu salud mental viene en muchas cosas. Por ejemplo, una buena higiene del sueño, es decir, dormir las horas adecuadas de sueño, que se procure un buen descanso, empezando por ahí. Si Doctora, nosotros no, perdón, dígame. pero es que en la ansiedad, uno de los problemas es que te ataca el sueño y te hace pasar una muy mala noche. Por supuesto. Es que, Álvaro, a lo que vamos es que aquí este es como un ciclo. Si no dormimos bien, empeora los síntomas ansiosos, ¿verdad? Y si tenemos ansiedad, nos pueden atacar problemas de sueño. Entonces tenemos que empezar, por ejemplo, muchos de estos pacientes lo que tratamos de hacer es precisamente ayudar con el tema de las rutinas de sueño. Claro, uno tiene una situación de estrés, a muchos les afecta directamente inicialmente el sueño. Al tener varios días sin dormir bien, que puede ser o demoran en conciliar el sueño, o se despiertan varias veces en la noche, o le suceden ambas cosas, demoran en conciliar el sueño y cuando se duermen se despiertan, se levantan, se despiertan, se levantan. Y esto pasa por muchos días, se va, digamos que acumulando. Entonces, a lo largo del día, lo que vamos a tener, o a lo largo de las semanas, lo que vamos a tener es que no vamos a poder, nuestro cuerpo no va a estar óptimo para poder realizar las actividades diarias. Nuestra mente no descansó, nuestro cuerpo se va a sentir cansado y no vamos a dar esa productividad. Esto va a alterar síntomas ansiosos que tengamos previamente. Sin embargo, si esos síntomas ansiosos no se han presentado, el no dormir bien nos puede desencadenar síntomas a nivel emocional, y eso incluye la ansiedad y también temas de depresión, por ejemplo. Entonces, el dormir bien es fundamental. Hay ansiedad, no hay ansiedad, hay un factor de estrés, no hay un factor de estrés. Esa es una de las cosas más importantes preventivas que hay que hacer para procurar que nuestro desempeño diario sea el mejor, el óptimo, el adecuado para nuestras actividades diarias y evitar que se desencadenen algunos síntomas a nivel mental. Otra cosa es el manejo de cómo nosotros afrontamos las diferentes situaciones. Cada quien vive las situaciones que suceden desde su perspectiva, desde los mecanismos de defensa que ha adoptado incluso desde su crianza. Esto es bien importante para comprender por qué si tenemos dos personas de la misma edad, del mismo sexo, frente a una misma situación, a lo mejor reaccionan distinto, ¿sí? Entonces, cada individuo es diferente. Tenemos que aprender, si uno nota que a uno tiene dificultad, por ejemplo, en afrontar alguna situación X de estrés, hay que buscar la ayuda específica para poder afrontarlo de mejor manera. A nosotros todos vamos a vivir situaciones a lo largo de la vida, las emociones están, las emociones son reales, las emociones hay que sentirlas, pero hay maneras de poder afrontarlo que no se conviertan en algo que nosotros denominamos ya patológico, es decir, enfermizo, que requiera ya de una intervención médica en específica, ¿no? Entonces, a nivel de prevención, por ejemplo, en esta pandemia nos ha tocado mucho tratar de adecuar las horas del sueño, porque a muchos se les desreguló el ciclo del sueño con esto de que estaban en la casa, entonces ya no dormían de madrugada, estaban despiertos, ya no dormían, sí, exacto, de madrugada y estaban despiertos, estaban dormidos en la mañana, que si tenías teletrabajo, pero entonces tenías que encargarte el resto de las cosas de la casa. El ciclo se fue enredando, te quedabas despierto ya sea viendo televisión, los chicos conectados a las consolas, todos
hubo un desorden, y cuando fuimos tratando de regresar a ciertas rutinas, se hizo bastante difícil. Entonces, la higiene del sueño, que se le llama como tal a un buen patrón del sueño, el poder dormir bien, el tratar de afrontar las situaciones a como se den, a como vengan, un día a la vez, por ejemplo, la buena alimentación, una alimentación balanceada influye muchísimo también en una buena higiene mental, en una buena salud mental. La actividad física, no solo porque quiero estar fit o quiero verme bien, no, en realidad eso forma parte integral de una buena salud incluso mental, porque a través de la actividad física nosotros liberamos sustancias que nos ayudan a sentirnos mejor, a sentirnos más tranquilos, y tomarnos esos momentos durante nuestras actividades diarias de trabajo, por más enredados que estemos, ese momento del día en donde podamos estar con nosotros mismos y hacer algo que nos guste. Hay gente que le gusta leer algún tema, hay gente que le gusta ver alguna serie, hay gente que le gusta pintar, hay gente que se ha visto que tiene algunos dotes, incluso artísticos, contacto con seres vivos, por ejemplo, hay gente que ha adoptado mascotas, hay gente que ha buscado plantas. Lo que te ayude a ti a liberarte, cada quien tiene que buscar qué le ayuda a liberarse para poder manejar las situaciones diarias, y eso reduce en gran parte que uno pueda estar sufriendo de ansiedad. Entonces, eso forma parte fundamental de la prevención. Doctor Araúz, si me lo permites, Álvaro, ¿por qué ocurre con este tema, este estigma social, histórico y tradicional, que uno puede decir, mira, mañana tengo una cita con mi cardiólogo porque tengo un problema de presión alta, pero yo no voy a decirle a todo el mundo que tengo una cita con el psiquiatra? ¿Por qué se ha acumulado esta especie de estigma social sobre conversar con un psiquiatra? Ayúdeme a entender eso, por favor. Claro, y esto viene de años. Recuerden, hace muchos años atrás, y si lo saben por historia, existía el sistema manicomial, ¿verdad? Entonces, los locos, entre comillas, estaban en los manicomios, a nivel que se dio todo un movimiento en general, a nivel de Latinoamérica y mundial, en donde se dieron cuenta que los hospitales de salud mental no atendían personas locas, personas aisladas o repudiadas socialmente, sino que se empezó a velar por los derechos de las personas con salud mental, viendo que son seres humanos que merecen respeto, que hay que validar su dignidad y sus valores como personas. Entonces, los movimientos de salud mental intentaron, y todavía lo hacemos, en esta lucha de evitar estigmatizar a cualquier persona con cualquier trastorno mental en sí. Hay algunas personas que lógicamente ya por temas de herencia o por temas, factores múltiples, han desarrollado una enfermedad mental en específico, una esquizofrenia, una bipolaridad y demás. Pero hay otros que se han desencadenado, por ejemplo, alteraciones ya a nivel emocionales, depresiones, ansiedades. Incluso nosotros brindamos simplemente asesoría y orientación para personas que a lo mejor en el momento necesitan, están bloqueados en tomar alguna decisión, algún tipo de estrés, lo hemos visto mucho, y no necesariamente es una persona que va a salir marcada con un diagnóstico de salud mental. Entonces, sí es difícil, porque recuerden que es que si me ven yendo a un psicólogo o a un psiquiatra o a salud mental, es que van a decir que estoy loco. Entonces, esto viene de antaño, y todavía hoy en día luchamos con personas cuyas familias no aprueban que ellos vengan a una atención por salud mental, que lo tienen que ocultar de sus familias, por ejemplo, porque sus familiares, sobre todo familiares ya de más edad, porque dicen, ah, no, es que pues las situaciones de la vida yo en su momento las enfrenté y yo pasé las situaciones que tenía que pasar, y aquí estoy y no me pasó nada, ¿no? Pero hoy en día nos enfrentamos a tantas cosas, incluyendo las tecnologías, que pueden por un medio ser beneficiosas y por otro no tanto, y nos pueden generar incluso estrés. Y se ha desencadenado, hemos tratado de hacer masivo y utilizar estos medios de comunicación para decirle a las personas que está bien no estar bien. Y cuando no estás bien y lo identificas, necesitas buscar ayuda. Y para eso somos o existen profesionales de la salud mental, psicólogos, enfermeras de salud mental, psiquiatras, incluso el médico general puede dar una orientación e incluso tratar, y cuando ve que no puede manejar una situación, ya derivarlo a un servicio especializado. Trabajo social también muchas veces nos apoya, porque es que nosotros somos integral. Entonces nos preocupamos más por ir al cardiólogo, por ir al medicina interna, pero al psiquiatra, no, al psiquiatra yo no voy, porque es que, ¿cómo qué van a decir?
Entonces, si yo estoy atendiendo y ven que estoy en una sala de espera, por ejemplo, y ven que paciente tal pase donde la doctora y la puerta dice psiquiatría en adelante, a la gente muchas veces le da vergüenza. Entonces, en otros países, el movimiento educativo, eso se le llama psicoeducación, es psicoeducar a la población, que está bien, que las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad, alteraciones mentales o condiciones mentales que necesariamente no tienen que estar, como yo digo, un rótulo puesto en la frente. Está bien buscar ayuda, porque las personas acuden cuando ya ven que no pueden salir de la condición que están presentando por sí mismas. Muchas veces cuando hayan ido, por ejemplo, o han acudido, se han apoyado con su comunidad religiosa, o cuando muchas veces incluso han acudido a temas ya un poquito más esotéricos y demás, por ejemplo, la cultura, bien de que si fui al brujo, que si fui al curandero y demás, y no me sirvió, entonces yo pensé, a lo mejor puedo venir a salud mental. Y cuando entran a salud mental es donde nosotros los agarramos y le decimos, ok, esto está bien, esto es normal, hay que ayudarte. Eres tú el que te vas a sentir, que te tienes que sentir mejor. Y si el resto de tu familia o las personas circundantes, que ni siquiera tienen por qué saber qué está sucediendo, muchas veces lo podemos tratar a nivel personal, no tienes ese apoyo de alguien o de alguna amistad, no importa, el equipo de salud mental va a ser tu apoyo, porque quien necesita mejorar o sentirse mejor eres tú. Entonces, las personas a lo largo de eso se van dando cuenta que es cierto. Muchas veces con su ejemplo ayudan a que otras personas sean menos estigmatizadas y se decidan a acudir a salud mental. Digo yo muchas veces, en forma de broma y en serio, que la pandemia nos ha ayudado a que los psiquiatras, psicólogos y demás seamos esa especialidad que muchas veces nos denominan la cenicienta, porque la gente va, bueno, esta es la que está ahí, nadie quiere ir a esa porque les da pena, porque han acudido mucho más, se han dado cuenta de que sí lo necesitan, que no ha sido tan fácil manejar una situación como esta, y acuden más. La realidad es que se ha acudido mucho más a los servicios de salud mental, tanto a nivel público como a nivel privado, para poder lidiar con diferentes situaciones. Entonces, continuamos la lucha, siempre le pedimos a los medios de comunicación sean eco de esto. Esto hay que normalizarlo. En otros países, como por ejemplo Argentina, es tan normal tener un psicoterapeuta, que es un psicólogo, puede ser un psiquiatra. Es normal, como decir tengo un cardiólogo. Entonces, esto hay que normalizarlo para poder que la población lo vea. Va a ayudar mucho a la psicoeducación, saber en el país que contamos con psiquiatras de su capacidad, de su inteligencia, de su frescura, y eso ayuda mucho, Visibilizar no, por también. supuesto. Exacto. Por, Exacto. Toda esta jornada de docencia que está haciendo con nuestros oyentes y nosotros en el día de hoy aquí en Omega Estéreo Sin Rodeos. Así que un placer y un abrazo fraterno. Muchas gracias por la invitación. Vamos a la pausa y regreso con René Quevedo porque este es uno de los temas que está trayendo muchos trastornos de ansiedad y es el tema del trabajo, los contratos suspendidos, la finalización de contratos, todo esto. ¿Cómo anda en el país? Regresamos en breve. Bien, sigo acá en redes sociales momentáneamente, luego de haber escuchado a la doctora Aylin Araúz, interesantísima esta plática con ella en la primera media hora de programa, a través del Zoom y nuestras plataformas de redes sociales, donde nos ha dicho claramente cuáles son los principales problemas que estamos enfrentando hoy en materia de ansiedad, los síntomas que pudieran estar sonándonos una alarma para decirnos, oye, tienes un problema de ansiedad. Nos ha dicho también, en respuesta al licenciado César Ruilova, no temamos, ni tengamos pena, ni vergüenza al momento de ir en búsqueda de atención profesional, ya sea de un psicólogo o de un psiquiatra. ¿Cuál es el problema con eso? Hay gente que dice, voy al cardiólogo a hacerme un chequeo, voy al urólogo, voy al médico interno, voy, no sé, a tantas especies, al neurólogo, al neurocirujano. ¿Por qué no podemos decir, oye, este es mi psiquiatra de cabecera? Que de una o mi psicólogo de cabecera, porque no hay cosa más
agradable en el mundo que ser escuchado. Y es un momento en el que tú estás frente a frente con una persona que te está escuchando y que te va a dar posibles respuestas a los problemas que tú en un momento dado estás enfrentando. Y si tiene la necesidad de medicarte, que lo haga, porque hay medicamentos precisamente para hacerle frente a todo este tipo de trastornos, a todo este tipo de problemas. También hay quienes dicen, yo lo último que voy a hacer es medicarme porque eso es, yo soy enemigo de los medicamentos. Señores, hay momentos en que tu situación emocional amerita medicarte. Y hay todo tipo de medicamentos, unos más severos que otros, unos más nobles que otros, dependiendo de la situación en que tú te encuentres. Entonces, ¿eso quién lo va a determinar? No tu vecino, ni el Google, ni tu pariente que lo está tomando. Eso lo va a determinar el profesional de la medicina, que tiene una cartera o un cartapacio de diferentes opciones, dependiendo de la situación en que te encuentres en un momento determinado. Y hay medicamentos que se dan por un periodo de tiempo y hay medicamentos que tendrás que tomar de por vida dependiendo de la situación en que te encuentres. Pero busca ayuda profesional, ya sea pública o privada. Qué bueno es sentirse escuchado. Y a veces es bueno ir a buscar a un profesional que te diga, oye, es esto, esto y esto. Yo le contaba hace unos días, después le cuento esta anécdota porque ya venimos a la emisora. Bien, seguimos adelante. René Quevedo está con nosotros para hablarnos de cómo está el paciente en este momento. Ayer le pregunté al doctor Nicolás Ardito Barleta, este paciente se llama Panamá, en materia económica, ¿cómo está? Hoy le pregunto yo a René Quevedo, un hombre que se ha dedicado al estudio del tema laboral en Panamá, ¿cómo está el paciente en este tema laboral hoy día, ya a más de un año de la pandemia? Estamos en 8 de abril 2021. Bienvenido. Buenos días, Álvaro. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Es decir, el año pasado nosotros perdimos 289,000 empleos en una economía que durante los últimos 5 años generó 45,000 empleos por año. Matemática simple, nos va a llevar más de 6 años recuperar solo los empleos perdidos el año pasado. O sea, vamos a empezar por ahí de que estamos en el día después del tsunami. ¿Okay? Entonces, sin embargo, la principal víctima económica del COVID fue el empleo asalariado. El problema es que si bien se perdieron empleos, la planilla estatal aumentó. Entonces, todo el impacto laboral del COVID lo está recibiendo y lo sigue sufriendo el sector privado, que perdió hasta la fecha 327,000 empleos, que representan 37% de todos sus empleos formales. Pero esa planilla del gobierno aumentó porque en términos de aumentos de salario por compromisos en diferentes gremios como médicos, educadores y demás, o aumentó en número de personas que se... En número de personas aumentó 69,000, hay 69,000 nuevos funcionarios. Hoy hay menos asalariados privados y casi el doble de los funcionarios que había en el 2004. Hoy 2 de cada 3 trabajadores en Panamá son informales o funcionarios. Entonces creo que tenemos que entender la magnitud de esto. No hay manera de matizarlo. Entonces creo que, como dicen, lo que no se mide no existe. Tenemos que partir de unas realidades matemáticas y no es por ser apocalípticos. La apocalipsis ya pasó, ya nos golpeó. Es decir, entonces creo que tenemos que entender cuál es la situación. No existe un plan de reactivación, que dicho sea de paso, no puede ser un plan de reactivación, tiene que ser un plan de reconstrucción. Entonces, creo que tenemos que empezar por ahí. La economía necesita aproximadamente 10,000 millones de dólares de inyección de liquidez. Tenemos que entender que el Producto Interno Bruto cayó casi 18%. El PIB per cápita cayó 1,805, o sea, cada panameño perdió 1,805
dólares a precios del 2007. Eso se traduce hoy a precios corrientes en una caída del 43% en el consumo. El consumo cayó en 600 millones de dólares mensuales. Entonces, yo creo que, insisto, dentro de todo esto, como dice, quien vive de ilusiones muere de desengaños. Estamos ante una situación, como dije yo, el día después del tsunami, tenemos que partir de esa base con un gobierno con unas finanzas precarias y sobreendeudado y un sector privado descapitalizado. Entonces, creo que en este momento las fuentes de inyección, sin inversión privada no habrá generación de empleo. Creo que entonces es un tema que hay que entender. Los aumentos de la planilla estatal han enmascarado la verdadera capacidad de la economía para generar empleo. En los últimos 10 años, que fue cuando construimos el canal y se hicieron todos estos proyectos de infraestructura, el empleo asalariado cayó 15%. ¿Okay? Sin embargo, los funcionarios aumentaron 62%, los informales 61%. Si no hubiera habido aumentos en la planilla en los últimos 10 años, el desempleo hoy sería 25% y no 18%. Entonces, yo creo que partiendo de la base, las cifras no son buenas ni malas. O sea, las cifras, eso depende de lo que hagamos con ellas. Entonces, creo que en este momento me preocupa un poco el clima porque estamos en un clima de satanización de los buenos y los malos. El empleo lo genera el sector privado. ¿Okay? Cada dólar que de empleo asalariado del sector privado genera 23 centavos vía impuestos sobre la renta, cotizaciones a la caja del Seguro Social, seguro educativo, etcétera, contribuye 23 centavos a las finanzas del Estado. El funcionario también, pero el empleador es el Estado, de tal manera que eso es sacarse plata de un bolsillo y metérselo en el otro. Entonces, que eso, digamos, partiendo de esa base, creo que tenemos que inyectar primero confianza y luego liquidez. Y es donde estamos, y básicamente las fuentes son la banca, ¿okay? Y la inversión extranjera. Digamos, no existe otra alternativa en este momento porque estamos sobreendeudados. O sea, nosotros en este momento tenemos que partir de esas realidades. Obviamente hay un debate más apelando a las emociones que a las realidades, pero estamos en una situación complicada. Pero si la entendemos, si entendemos que esto es un tema de sentarnos todos juntos, que aquí no hay ni buenos ni malos, ni víctimas ni victimarios, podemos echar para adelante. Así que esa es mi valoración de la situación. La palabra César, pero definitivamente yo veo aquí una conjunción de tormenta de nieve, de tsunami, de terremoto, de huracán, en medio de lo que se está viviendo en este momento, y nosotros no hemos podido tener la capacidad como panameños de lograr los consensos necesarios y de sentarnos como adultos a tratar juntos de salir de esta situación a la que nos encontramos. Al contrario, nos estamos disparando cada día más en la frente a quemarropa. Mira lo que está pasando en la Asamblea, un proyecto de ley que afecta el sector portuario, que es uno de los sectores que más está generando en este momento empleos en este país, que ha mantenido la estabilidad durante este periodo de pandemia. Don César, ¿qué le parece lo que estamos viviendo? Sí, es preocupante, requiere, buenos días, don René, requiere del talento, requiere de la creatividad, de la flexibilidad, de los consensos, de la voluntad política, requiere en el plano cartesiano de todo lo positivo que podamos aportar para resolver este tema. Cuando don René nos establece las posibles soluciones y las centra en la banca y en la inversión privada, bueno, ¿cómo atraemos esa inversión en este clima, ¿no? ¿Cómo hacemos que Panamá sea atractivo en este clima? Y cómo conversamos con la banca cuando simultáneamente la banca se sienta atacada por el Parlamento. Un Parlamento que lo que pretende es regular una relación de orden privado. Entonces, ¿cómo resolvemos una lógica desde las bases económicas cuando la política nos invade, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de liderazgo, de entendimiento general sobre nuestra problemática. Sí, un parlamento que también está apostando al populismo en este momento tan delicado que vive el país y el mundo. Por supuesto. Sí, yo insisto, yo creo que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo porque de lo contrario nos vamos a estar, estamos entretenidos peleándonos por las sillas del comedor del Titanic.
La revista The Economist acaba de emitir un informe bastante duro donde dice que, dos informes, ¿ok? Siente un deterioro en la gobernabilidad, que el deterioro en la gobernabilidad del país ante presiones populistas representa un alto riesgo para las inversiones en Panamá. Después de 30 años que este país ha sido uno de los destinos favoritos de la inversión extranjera. Entonces creo que tenemos que entender que sí hay una situación. En los discursos de barricada puede que agraden, digamos, a las graderías, pero no a quien está pensando invertir su dinero. El tema de la seguridad jurídica es un problema. Si no proveemos seguridad jurídica, la inversión extranjera no van a venir. La mejor promoción para atraer inversión extranjera es la experiencia de los inversionistas que ya tenemos aquí. Entonces creo que tenemos que entender que es cuestión de ponernos de acuerdo. Cada quien tiene su punto válido. Creo que tenemos que respetar eso. Hay una situación apremiante, hay una situación complicada. Estamos hablando de una gran tribulación en la sociedad. Pero sin inyección de dinero, sin inyección privada, no habrá generación de empleo. Yo creo que es bien sencillo. O sea, entonces, todo lo que impida y lo que demore la inyección de fondos a la economía va a impactar directamente a las clases populares. No olvidemos que 4 de cada 5 trabajadores que han perdido sus trabajos ganaban menos de $750 mensuales. Es decir, poner esto en cuestión de ideologizar el tema no tiene ningún sentido. O sea, estamos hablando de data contundente oficial, que todas estas cosas perjudican siempre a los más humildes, y encontrar culpables no va a inyectar ni $1 a la economía ni generar un empleo. Entonces creo que no hay opciones. O sea, en este sentido, salvo que alguien vaya a rayar un cheque de $10.000 millones, tenemos que sentarnos y buscar la manera de entre todos ver qué podemos hacer todos juntos, respetando, insisto, las opiniones de cada quien, ¿no? Pero no se trata de encontrar culpables, se trata de... Don René, okay. Sí, es cierto lo contundente de sus conclusiones, pero fíjense en algo. Este tema lo tenemos que tratar de resolver desde la institucionalidad del país. Sí, cuando un parlamento es por naturaleza regionalista, localista, circuitalista, o sea, esa palabra me la acabo de inventar. O sea, que la visión de nuestros diputados es localista. O sea, yo estoy pendiente de lo que me puede dar un rédito político en mi circuito y no estoy pensando en el ideario nacional y las cosas institucionalmente que nosotros tenemos que aportarles para la llegada de esa inversión. Pero si estamos pensando en un tema eminentemente que tiene que ver con nuestros potenciales electores, entonces no vamos a salir del atolladero. ¿Cómo generamos desde el Parlamento, desde lo judicial y del un camino hacia allá? Pero es que tenemos, César, un Parlamento carente de visión. Por ahí comienza todo. No hay una visión, usted mismo lo acaba de decir, estamos cerrados allí a nuestro barrio, a nuestro circuito, y el país lo que necesita es en este momento herramientas que nos permitan salir al mundo a atraer la inversión extranjera necesaria, dándole las condiciones a grandes consorcios, a grandes empresas, para que vean en Panamá un potencial de inversión. ¿Y dónde está la responsabilidad para que eso sea así, Álvaro? O sea, porque cuando en este debate ahora nos dicen, bueno, pero es que la Constitución no resuelve ningún problema, allí, ¿quién dijo que usted utilizando la Constitución va a resolver un problema? Bueno, si estructuramos un parlamento de esa forma, que lo que hace es que nuestros diputados vean el problema local y no general, entonces creo que la reingeniería tiene que llegar desde afuera. Porque sabemos que es localista, sabemos que la visión es esa, Álvaro. Bueno, pero ¿cómo hacemos un debate institucional para resolverlo desde afuera? Porque desde adentro no se va a resolver. Como dice don René, tenemos 30 años de estar en esto. Sabemos cuál es el diagnóstico, sabemos cuáles son los problemas, sabemos la fórmula de solucionarlo,
pero no nos articulamos para resolverlo, Álvaro. René. Tremendo Sí, problema. bueno, en realidad por el aspecto pues, político no es un tema que manejo. Yo manejo cifras, ¿ok? La realidad es contundente. No existen alternativas. Tenemos que agilizar los procesos para que esa liquidez que tiene la banca llegue a las empresas que generan empleo, uno. Dos, tenemos que atraer a la inversión extranjera. E insisto, tenemos que utilizar la experiencia de los inversionistas que ya están acá para que nos ayuden a vender el país como un destino de inversiones. O sea, no hay otra. O sea, no tiene ningún sentido fomentar digamos, un espíritu anti-extranjero y anti-inversión extranjera y decir que estamos atrayendo inversión extranjera. El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo y hay que reconocérselo. Se acaba de crear una autoridad para la promoción o la atracción de inversión extranjera y exportaciones, pero de eso no va a servir si nosotros no creamos si Panamá es percibido como un clima, como un país hostil. Básicamente es lo que plantea The Economist, es decir, y lo plantea como un alto riesgo, le ponen el riesgo más alto. Entonces, creo que tenemos que sentarnos, creo que es un llamado de atención. Yo pienso que es cuestión de sentarnos. Creo que el gobierno está haciendo cosas importantes. Por ejemplo, ahorita acaba esa ley de moratoria de los impuestos. Creo que es muy positivo y hay que reconocérselo. Tenemos un problema de cash, o sea, tenemos que entender que tenemos un problema de dinero, de fondos. Entonces creo que la pregunta es dónde están esos fondos y cómo hacemos para que vengan. La inversión extranjera, como dije, creo que es un tema que tenemos que mirar fuera de los apasionamientos y de los buenos y los malos. Creo que tenemos que vencer esto porque, insisto, es como los boxeadores que están peleando para el aplauso de la gradería, pero terminan noqueados. Entonces, en este momento tenemos un problema muy grave. Hoy 2 de cada 3 trabajadores son funcionarios e informales. O sea, es decir, que aportan poco a las finanzas del Estado, unas finanzas que están en estado precario. Entonces, copiar el modelo de Panamá Pacífico y ampliarlo pudiera ser una opción. Bueno, yo creo que no existe una sola opción. Las zonas económicas especiales han generado hasta hoy 35,000 empleos. O sea, eso es real. Ahora, no sé, yo lo que quise, más que acciones en concretas, creo que lo más importante que yo llamaría es al diálogo constructivo, el diálogo que une. Porque dividir no solamente va a favorecer al virus. El COVID va a matar a mucha más gente de hambre, ¿ok?, que de la enfermedad. Habrá mucha más gente arruinada que enferma. Entonces creo que tenemos que entender que estamos en una situación donde hay un llamado, estamos en el día después del tsunami. Tenemos que sentarnos y yo llamaría a eso. ¿Por dónde nos lleva la discusión de respeto y la discusión constructiva? No sé, pero creo que es un tema que tenemos que abordar. Creo que estamos asumiendo roles antagónicos históricos, nos estamos peleando entre nosotros cuando en realidad los enemigos están afuera. Adelantar la campaña política sería catastrófico también, porque total. Ya estoy viendo síntomas de eso. Sí. Estamos de alguna manera, creo que hay una serie de elementos que están entorpeciendo el clima y creo que tenemos que recapacitarnos. César, para cerrar. Y siempre he pensado que necesitamos de la inteligencia, de la pericia, de hombres como don René Quevedo, que conoce los números, que maneja los números, que nos pueden hacer reflexiones sobre esas datas fuertes, pero insisto, la economía necesita del ingrediente de la gestión política, de los consensos, de los acuerdos nacionales, para que ese capital extranjero, ese capital, esos empresarios panameños también recobren la confianza en el país, en el potencial que tenemos como país. Es obvio que después de un año de esta pandemia, después de este abrupto cierre de la economía, un hecho inédito para el país, la moral general baja, por supuesto, pero tenemos que recobrarla. La historia de nuestro país ha enfrentado esos retos y ahora entre todos, como un solo Panamá, tenemos que apoyar al gobierno en su gestión en ese sentido, ir ajustando las cosas que
se requieren ajustar y entre todos, insisto, generar los consensos. Entre política y economía, que se condensa en la política económica, don Álvaro, lo hemos conversado. Tenemos la potencialidad como país, pero bueno, hay que mirarlo. El asunto del turismo, don René, tenemos que mirar esa beta que nos iba a ir, nos estaba caminando favorablemente. ¿Qué ha pasado con eso? Reactivarlo y de a poco mirando nuestras posibilidades, nuestras potencialidades. Adelantar, sí, como tú dices, Álvaro, un proceso de discusión político-electoral sería funesto, pero sí generar las amplitudes para el debate, para poder reflexionar como un documento que presentó el doctor Chapman para la reflexión. Esos son insumos que nos pueden ayudar en lo económico para ir ajustando los problemas que tenemos. Bueno, gracias, don René, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Como Gracias siempre, por la invitación. Un placer Saludos. estar acá. seguimos comunicándonos. Bien, gracias a todos por su sintonía. Si Dios nos da permiso, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Buenos días. Dígame, don Roberto. ¿Me escucha, Álvaro? Sí. Oye, se cayó la señal ahora al final. ¿No te diste cuenta? Yo estoy ¿Ah? de la emisora, del Zoom mío. Sí, acá, no acá. Ah, debe ser allá. Sí, entonces conecté cable y hasta ahora es que viene a responderme cable. O sea, lo que era cable onda se cayó y ahora cable es que viene a entrar. Ah. Por eso te estaba llamando. Ah, por eso era, pero yo, ¿qué puedo hacer yo en ese caso? No puedo hacer, contestarte y estoy acá al aire. Bueno, me puedes contestar y yo, como es mi celular, yo lo conecto a la consola. Ajá. Y entonces ahí yo te estoy escuchando hablar y sales al aire. Ah, ok. Porque yo lo conecto, o sea, ya Pero yo para la tengo... próxima. Sí, pero fue ahorita al final, así que tiré el otro cambio esperando mientras hacía la conexión de cable, pero qué va, lo que voy a hacer es que... Mándame el video que tienes ahí y yo lo edito y le pego el final acá con lo que yo tengo acá Ok, entonces, de audio. sí, yo mañana lo que voy a hacer es que voy a tener que tratar de tener dos imágenes mías ahí, por si se cae una de una vez que la otra esté lista. No te escucho. No, sí, porque ya eso ya lo que te pasó hoy te da la opción de tomar medidas. Sí. Perfecto. Y ya en una tercera opción, entonces sería desde mi celular. Cuando tú es que te llamo, alguna cosa extraña pasó. Ok, perfecto. Dale, listo. Gracias.